Señor, por su bendición y vamos a estar en pie y oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, a ti damos toda honra y toda gloria. Agradecemos, Padre Celestial, las bendiciones que derrama sobre nosotros. Y en esta mañana hemos llegado para compartir, para edificarnos, no solamente para recibir de tu bendición a través de la palabra, sino para rendirte honra y gloria, pidiendo que seas tocando en nuestros corazones, seas proveyendo para, con un corazón entendido, estar dispuestos a ir a tu palabra y aprender de ella. A ti es toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Señor me los bendiga. Pueden tener asiento. Muy bien. Muy bien. Y te dejo que trabajes allá. Vamos a continuar en la mañana de hoy compartiendo el tema de la segunda venida. Y estamos hablando en este momento de la gloria de Cristo como la realidad principal de su venida. Si repasamos, como hemos estado compartiendo, muy bien, pues hasta este momento hemos ido a través de la palabra y nos hemos estado relacionando no solamente con la importancia de la segunda venida, sino con lo que significa la segunda venida y por qué es necesario que lo entendamos como un paso natural, como parte de nuestra relación con Jesús. Y es un paso natural porque es lo que nos lleva a nosotros a qué, ante su presencia. Así que ese es el paso, no es que termina allí. Y hemos estado enfatizando en que cuando nosotros hablamos de la segunda venida, no es algo en lo cual nosotros estamos identificándolo como algo que nos da susto, que nos da miedo, algo que tenemos que tener temor, sino es algo que debemos entender y que debemos abrazar. Dicho eso, vamos a estar compartiendo varios aspectos en esta mañana y quisiera comenzar entonces en Primera de Pedro. Y aunque vamos a estar capítulo 1 y aunque vamos a estar trabajando los versos del 10 al 11, vamos a leer desde el 6 hasta el 11. O lo podemos seguir hasta el 12 y terminamos esta parte. Así que comenzamos, para que alguien me busque, me lo va a leer, Minerva lo va a estar leyendo. Vamos a estar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 6 al 11. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto,
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Muy bien, gracias. Así que Pedro señaló la importancia suprema de la gloria de Cristo, centrado nuestra atención en el plan eterno de Dios de llevar a Cristo del sufrimiento en su primera venida a la gloria en su segunda venida. Y eso envuelve mucho. Versos 10 y 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Así que Pedro lo que está hablando es diciendo, desde el tiempo de los profetas, y tenemos a Daniel, y tenemos a Isaías, y tenemos a Nehemías, y tenemos a Jeremías, y tenemos a Amós, que ellos hablaron adelante de lo que iba a ocurrir por la palabra del Señor que habían buscado. Ellos trazaron el camino para identificar quién y cuándo. Y estas son las características, aunque ellos en sí no lo vieron. Pero miren lo importante aquí. Escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano que los sufrimientos de Cristo. Y si tú vas a Isaías 53, ese es un pasaje que está bien impregnado 700 años antes de lo que iba a pasar Cristo. Así que lo que quiero traerle con esto es que los profetas miraban adelante. Los profetas establecían qué iba a ocurrir y qué elementos iban a estar para la venida de Cristo, pero no solamente la venida de Cristo, sino lo que él iba a pasar en su vida, y estaba hablando de la parte de los sufrimientos que él iba a tener. Ahora bien, ¿por qué Cristo tenía que pasar por sufrimiento? ¿Era necesario eso? Me levantan la mano. Vamos a ver. Natalie. Yo entiendo que sí, porque Él vino a tomar nuestro lugar, ¿verdad? Nosotros se supone que, bueno, se supone no, nosotros nacemos muertos para Dios, ¿verdad? Ajá. Y entonces eso conlleva sufrimiento, pero también Jesús, ¿verdad? Él nunca pecó, Él vino para darnos el ejemplo de lo que nosotros teníamos que, de lo que nosotros íbamos a vivir, porque si Él sufrió por rechazo, pues como humano, pues entonces nosotros vamos a pasar por eso también. Y lo otro que estaba diciendo era que, pues que Él sufrió también para poder entonces nosotros tener restaurar esa relación con Dios. Muy bien. Si miramos al hombre, el hombre al separarse, al desobedecer, al pecar, queda destituido con un castigo entonces, y cuyo castigo
es un castigo de muerte. Tienes a Jesús, Hijo de Dios, que lo que hace es que es un sustituto. Él toma el castigo nuestro y nos justifica, hace justicia, de forma tal que cuando nosotros creemos en la obra de Cristo, se nos imputa, se nos da a nosotros esa justicia y esa justificación. Así que si era necesario que sufriera, si era necesario que muriera, si era necesario que derramara sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y cuando miramos desde el Antiguo Testamento hasta acá, vemos ese patrón reflejado desde que estamos en Éxodo hasta que llegamos entonces al Nuevo Testamento. Pero de allí tenemos algo que es, terminando el verso 11, no solamente el sufrimiento de Cristo, sino y las glorias que vendrían tras ellos. Y este primer capítulo, Pedro le está hablando a los judíos que están siendo perseguidos, que han creído en el Señor, que están fuera de Jerusalén. Y lo que hace es diciéndole a ellos, Jesús es real, ustedes han sido testigos, van a pasar por sufrimiento, pero van a estar con Jesús en gloria. Así que aquí hay dos elementos importantes que no tan solo aplican a ese momento y ese tiempo, sino que aplican a nuestro tiempo. Cuando estamos en el Señor no es que todo está perfecto, todo está bien y no vamos a tener problemas, sino que conociendo, entendiendo y dando testimonio de Jesús, nosotros podemos atender las situaciones que nos ocurren, las situaciones que nos pasan de una forma diferente. Y no las atendemos como aquellos que no tienen esperanza, sino como aquellos que tienen conocimiento y certeza y tienen convicción de lo que va a pasar. Así que descansamos, entendemos y creemos en la obra de Cristo, en su promesa, y así como Él hizo y como dio testimonio, nosotros tenemos que miramos ese testimonio. Así que una de las partes importantes de la lectura, y vamos a hacer varias lecturas en Pedro, me van buscando Primera de Pedro 4 del 12 al 13, es que Pedro estuvo allí. Pedro, Jacobo y Juan era el círculo más cercano de Jesús. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver a través de los evangelios cuando hubo la transfiguración, cuando apareció allí Moisés y apareció Elías con Jesús. Eso, ellos pudieron ver esa parte. Sabemos que Pedro pudo ver a Cristo resucitado. O sea que cuando leemos en Pedro, leemos de alguien que vio a Cristo resucitado y que murió, y murió crucificado al revés, por no negar la resurrección de Cristo. Primera de Pedro 4, 12 al 13. Un momentito, Peggy, que... Padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese.
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. ¿Qué nos dice ese verso? ¿Qué te dice a ti ese verso? ¿Qué Pablo está llevando allí? Vamos a ver. Voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí. Sandra, que levantó la mano. Dame un segundo. Yo lo veo como una exhortación de parte de Pedro a que el que tengamos padecimientos como Ajá. creyentes, como cristianos, no debe ser algo como para quejarnos, sino más bien para gozarnos en medio de esa prueba y seguir confiando y seguir creciendo en esa fe que tenemos en Cristo Jesús. Ok. ¿Cómo aplicamos eso a nuestro tiempo? Ahora. Y cuando estamos mirando adelante. John me va a levantar la mano allá. Digo, que no será fácil y tenemos que actuar de acuerdo a las leyes de Él para poder hacer las cosas a diario mediante Ajá. su palabra. Él nos va a dar en su libro pues las instrucciones o la sabiduría necesaria para poder los acontecimientos, cómo uno puede desarrollarlo y actuar de manera justa. muy bien. Lo que quiero que vean desde la base y desde el principio de la iglesia. Desde el principio de la iglesia ha sido perseguida. Hemos tenido personas que han sido mártires. Hemos tenido personas que han sido injustamente encarceladas, injustamente maltratadas. Personas que por identificarse con Cristo han sido marginadas, echadas de donde están en otros lugares, desde el principio de la iglesia. Si yo te describo eso hoy, ¿cómo tú le llamas a eso? ¿Qué definición le pondrías? ¿Por qué pasaron esos creyentes? Maltrato. ¿Por qué pasaron ellos? ¿Perdón? Dame yo que no te escuché bien y César por allá. Casi un calvario. Casi un calvario, muy bien. Vamos allá con César. Fueron vituperados, desechados de la Ajá. sociedad, como encarcelados. Yo creo que lo más vil le pasó a esos Muy seguidores. bien, muy bien. Y si tú estás pasando por eso hoy, déjamelo con César todavía, vamos a torturarlo ahí un poquito. César, si eso te estuviera pasando a ti hoy, ¿cómo tú lo definirías? ¿Qué te está pasando a ti? ¿Cómo tú definirías eso que te estuviera pasando, si fuera a ti? Pues si fuera a mí, yo diría que me están persiguiendo por aceptar a Jesucristo y por hablar su palabra también. Muy bien, persecución. Acá con Osvaldo y llego con Minerva. Tenemos que entender que el sufrimiento no es único de los cristianos, es de todo el mundo. Ajá, ajá, Muchos de todos los que Pedro le habla tuvieron que dejar su país e irse a otras regiones. ajá. En su propio país los persiguieron, los ignoraron, los callaban, le quitaban sus propiedades, Sí. inclusive hasta los mataban. Pero tenemos que el sufrimiento viene a todo el mundo, cristiano y no cristiano. Lo que sí es que uno tiene que realizar las cosas en el contexto en el que uno está y en el que ha creído y
darle gloria a Dios cuando las cosas están bien y cuando no están bien también. Muy bien, con Minerva. Partiendo de tu pregunta, Ajá, de cómo podríamos llamar eso en el día de hoy, ajá, pues podríamos llamarlo tribulación. muy bien, eso es correcto. Lo que yo quiero llevar con esto, y es para que lo tengamos acá con el chip de acá atrás a medida que nos vamos a ir moviendo, hay mucha preocupación en nuestro tiempo por la tribulación. Hay mucha preocupación por eso. Y a base de esa preocupación, pues hay muchos elementos que se traen de qué va a pasar la iglesia. La iglesia va a pasar por la tribulación. La iglesia no ha de pasar por la tribulación. Todo ese tipo de asuntos sale en nuestro tiempo. Pero yo le quiero llevar algo para que lo tengamos de base por lo que dice la palabra. La iglesia desde su comienzo ha estado pasando por persecución, ha estado pasando por prueba y ha estado pasando por tribulación. Desde su comienzo. En nuestro tiempo hoy, y tú dices, pero yo no me siento en este momento que yo esté pasando por una situación de tribulación. El hecho de que tú no lo estés pasando aquí no quiere decir que la iglesia de Cristo no lo esté pasando. Y lo que sucede es que nosotros estamos mirando regularmente lo que sale en la televisión. Y en la televisión pues tú hablas de guerra y hablas de todas esas cosas, y si mataron a aquel o hicieron lo otro. Pero ¿cuántos de ustedes tienen la oportunidad de ver noticias del mundo cristiano? ¿Alguno? Ninguno. Ok, pues tenemos esa situación, porque cuando tú vas y tú entras y está el Southern Baptist Convention, tiene el Baptist Press y hay una sección que es de español, en español, pero como eso hay otros, que tú miras lo que está sucediendo en iglesias, lo que está sucediendo en países en contra de la iglesia, en contra de los creyentes, en contra de los pastores, tu opinión sería un poquito diferente quizás a la que podemos tener ahora. Lo segundo que quiero traerle con esto, que tenemos que estar claros, y vamos a repasar lo que leímos en Primera de Pedro 6, es que cada uno de nosotros tenemos que mirarnos en el espejo de esa iglesia primitiva, de esos primeros creyentes. Porque allí sí que si tú decías que no te retractabas, te mataban. O te comían los leones, o te cortaban la cabeza, o te crucificaban, o pasaba cualquiera de esas cosas. Entonces tú no estás viendo eso ahora. Pero hubo creyentes que dieron su vida y su sangre, siendo fieles a lo que habían visto, a lo que habían aprendido y siendo fieles a Cristo. Entonces, dame un segundito y voy contigo. Verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo sí es necesario que tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. En Primera de Pedro capítulo 1 versos 6 y 7. Lo que le estoy trayendo con esto es que cuando miramos la relación con el Señor, estamos mirando de cuál es el nivel de relación y de compromiso. Porque el compromiso de Jesús contigo y conmigo fue que Él dio su vida por ti y por mí. Ya está. Sencillo, ese era el nivel de compromiso.
Ahora, ¿cuál es nuestro nivel de compromiso para con el Señor? Esa es la segunda parte de esto. Entonces, a veces vemos el sufrimiento o vemos la aflicción o podemos estar mirando la tribulación como un castigo. No necesariamente es un castigo. Si es un momento de prueba que nos permite a nosotros acercarnos más al Señor, pero aquellos que están medio turbios pueden decir, espérate, no, aquí está esto medio malo, déjame buscar otra forma, una medida alterna, ¿cómo la paso mejor? Porque su vista está puesta en lo que está aquí, su vista no está puesta en el Señor. Entonces, cuando hablamos de la segunda venida, lo vamos a ver más adelante, hay unas definiciones bien claras. Y esto es tan sencillo como que o estamos en la presencia del Señor y estamos ante la luz, o estamos fuera de la presencia del Señor y estamos en las tinieblas. No hay break. Y no hay un brinco de un lado a otro. Osvaldo iba a decir algo, por favor. Sí, yo comenté que la tribulación la sufren los creyentes y los no creyentes. Pero específicamente Pedro está haciendo alusión, y el Señor Jesucristo, que la iglesia va a sufrir persecución y lo que llaman la gran tribulación, como nunca ha sucedido, es por creer y confesar el nombre de Jesucristo. Porque la iglesia puede, o tú como creyente puedes tener rechazo por motivos políticos, por motivos económicos, por motivos de casta social en muchos países, por la conducta tuya de haber sido un criminal y nadie quiere juntarse contigo. Pues eso por la conducta propia del hombre, pero en este caso específicamente es por confesar y creer en el nombre de Jesucristo como Señor y Salvador, como Dios. Amén. Con John, por favor. Descripción de Jesús de su gloria en la segunda venida. Pedro hace referencia a la esperanza de los creyentes en su sufrimiento, así como Cristo experimentó primero padecimientos, poniendo la mira en las glorias que vendrían. Su pueblo va a experimentar lo mismo. Yo quiero que ustedes vean un patrón bíblico donde lo que el Señor decía, Él lo pasó primero. No es que te diga, tú haces eso, pero a mí no me va a pasar. O sea, tú ves su testimonio, tú ves su ejemplo, tú ves su enseñanza, para que nosotros tengamos una referencia de eso. John. El mismo Juan, que lo echan a la olla del aceite para matarlo, que logra, ¿sabes? No muere, y después lo destierran en una isla, que fue donde en realidad él quería, Pablo fue. Pasmos, se llama la isla. Pasmos, que fue donde después le llegó la ilusión para poder escribir la visión. Sí. El Apocalipsis fue lo de Apocalipsis, sí. Correcto. Y le mandaban de eso a la iglesia, a diferentes iglesias, para lo que estaban haciendo mal, lo que estaban haciendo bien. Correcto. Eliseo también, que simplemente se burlaron nada más porque era calvo. Pasa, lo que tenemos es que hay un testimonio bíblico, y ese testimonio bíblico muestra que la iglesia, y lo hemos visto en personas de la iglesia, enfrentan retos, enfrentan persecución. O sea, eso está allí. Lo importante entonces es dónde está puesta mi mirada, dónde está puesta mi esperanza. Con Zaida. Siguiendo la línea que trajo Osvaldo, nosotros estamos siendo perseguidos, no tan agresivamente, pero estamos siendo perseguidos cuando se nos tilda de fundamentalista, cuando nos critican el que querramos vivir en moral y pedir la moral para los demás, cuando no estamos de acuerdo con las agendas de los que quieren gobernar, se nos persigue.
Sí, y se dicen que eres entonces, ¿cómo es? Agresivo y eres hay una palabra que se usa mucho. ¿Qué? Intolerante. Y hay otra palabra más que se dice también. Que implica como si tú hubieras hecho actos de agresión, pero se me va la palabra. Ok, muy bien. Vamos a entrar entonces un momento en lo que estamos compartiendo para tener un entendimiento del contexto de la segunda venida. Estamos diciendo, ok, nosotros tenemos que anhelar, tenemos que amar la segunda venida. Nosotros vamos, como les mencioné, en este tema que estamos compartiendo, que esto es básicamente con un paréntesis luego de haber terminado el libro de Santiago, queremos enfatizar en que la doctrina cardinal es que Cristo vuelve otra vez. Esa es la doctrina cardinal. Y eso lo que significa que si tú no crees en la segunda venida de Cristo, eso es una herejía. Entonces tenemos que sentarnos a hablar. Pero como creyente, así como nosotros creemos que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo vino y que Cristo murió y que Cristo resucitó, son doctrinas cardinales. Nosotros creemos que no solamente ocurre eso, sino que Él regresa otra vez. Y esto es bastante sencillo, porque a veces lo tratan de pintar con muchas cosas, pero lo vamos a ver y lo vamos a ver a la luz de la enseñanza de Jesús. La escatología bíblica se divide en dos grandes eras o siglos. Todo lo que enseña la Biblia pertenece o a este siglo o al siglo venidero. Y van a ver, porque vamos a pasar por esto a través de la enseñanza misma de Jesús en los evangelios. Así como vamos a ver Pablo y como en las cartas paulinas y como vamos a ver a Pedro en su enseñanza, vas a escuchar la referencia de este siglo y la referencia al siglo venidero. Y esa referencia se divide. ¿Qué divide esto? La segunda venida de Cristo. Sencillo. En esa segunda venida de Cristo hay dos cosas que van a acontecer. Bueno, vele. La resurrección y el juicio final. De ahí vamos a ir dándole vuelta a todo esto y lo vamos a ir mirando, pero quiero que vean unas cosas aquí importantes. Estamos en este siglo. El Señor viene, si no nos ha llamado antes, Él va a venir. Cuando Él venga, como resultado de que Él viene, hay un proceso de resurrección. Y cuando hablamos del proceso de resurrección, quiere decir que todos vamos a resucitar. Y hay una secuencia. Hay una secuencia para eso que la vamos a ver más adelante. Pero hay personas en nuestro tiempo que dicen, mira, yo me muero y ahí se acabó todo. Voy para abajo la tierra y ya. Hay personas que dicen, pues, los buenos van con el Señor y los malos son aniquilados. Vamos a ver qué la palabra nos enseña sobre esto. Y de aquí para abajo todo lo que vamos a estar compartiendo lo vamos a compartir a través de la enseñanza bíblica. Y vamos a utilizar, como les dije, principalmente a Jesús, que fue de quien más habló de todas estas cosas, como base, y las referencias que se hacen entonces al Antiguo Testamento y las referencias que podemos tener más adelante y podemos ver en libros como Apocalipsis y todas estas cosas, lo vamos a estar uniendo. Pero en lo que vamos a estar trabajando tenemos que ir a los pasajes que son claros, lo que Jesús mismo enseñó, para entonces poder ir ver de una forma, con una óptica de Jesús, las otras partes.
Aquí hay dudas o preguntas en esta primera parte. ¿Está claro? Muy bien. Primero, quiero hacerle referencia a Números 12 del 6 al 8. Dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré ¿en qué? En visión, y en sueño hablaré con él. Mecanismo de comunicación. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Esta lectura viene en el contexto pues de una situación que hubo con el pueblo de Israel. Pero aquí la parte que estoy compartiéndoles es para que tengan referencia de que cuando Moisés hablaba directamente con Dios. Y eso es algo que yo me pongo a pensar, y está fuerte, el tú verlo. Fuerte cuando sube a Sinaí. Y en Sinaí, cuando se escribieron los 10 mandamientos, era Dios hablando con Moisés. Las primeras tablas es la escritura de Dios para el pueblo. Luego de esto, una vez el pueblo está en la falda de Sinaí, cuando se hace el tabernáculo, cuando tenemos a un Dios que se manifiesta para con el pueblo durante 40 años, no un día, no una semana, no un mes, durante 40 años estoy contigo y te tengo una nube que va contigo por el día y tengo una antorcha de fuego que está contigo por la noche. Te doy agua, te doy maná, por 40 años. Se me paran los pelos. Esa es la manifestación de Dios. Así que no estamos hablando de un Dios que está puesto en un altar, de un Dios de palito. Estamos hablando de un Dios que no solamente habla por su palabra, sino que hace acciones para con su pueblo. O sea, se muestra. Pues él habla al pueblo, y cuando hablaba por Moisés, dice allí que hablaba de forma clara y forma directa. Luego de esto vemos profetas, pero profetas entonces que hablan por visiones, por imágenes, que a veces se entendían y a veces no las entendían y necesitaban entonces interpretación. Teniendo eso pendiente, Carla, por favor, dámele uno hacia atrás. Muy bien. Vamos a ir a Mateo capítulo 13. Porque cuando estamos hablando de este siglo y el próximo siglo, Mateo capítulo 13, nosotros tenemos allí las parábolas del reino. Y en Mateo capítulo 13 podemos ver entonces cómo todo esto se va uniendo. ¿Quién tiene Mateo capítulo 13? Que lo voy a mandar a él, Francisco. Dame un segundo, Francisco. Vamos a ir allá. Empezamos con los versos y es
Vamos a leer del 10 al 16. Sí. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo y oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, pero que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo les sane. Para un momento. ¿No es esa la realidad que vemos en nuestro tiempo? Las personas han sido bombardeadas a lo largo del tiempo con tanto mensaje, tanta filosofía, tanta cosa, que lo que ha hecho es que cuando tú le presentas la verdad de la palabra, el entendimiento de lo que da vida, lo escuchan y es que yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Yo tengo problemas hoy que tengo que resolver. Y eso no es prioridad para mí. Eso es lo que pasa en nuestro tiempo. Entonces estamos hablando de vida o muerte espiritual. Estamos hablando de vida eterna ante el Señor o vida eterna fuera de la presencia del Señor bajo unas condiciones bastante hostiles. Pero eso no es prioridad en este momento. Hasta que llega el momento en el cual o caes en una condición difícil y entonces ahora vamos a ver qué hacemos. Pero mientras tanto no. Entonces si la obra de Cristo para contigo fue completa, ¿cuál es la tuya para con Él? Vamos a dejarlo allí. Teniendo eso por contexto, vamos a leer ahora los versos, y vamos a ir, los versos del 24 al 30 y del 36 al 43. Alguien que me los lea, por favor. Minerva, y te voy a ir deteniendo en algunas partes. Vamos a leer en Mateo capítulo 13, y esta es una parábola bien importante. ¿Quién la está diciendo? Jesús es el que está hablando. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Minerva. Parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla,
pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Muy bien. Jesús está haciendo allí una referencia directa a algo que los que le están escuchando están familiarizados. Se sembraba trigo, había cizaña en el tiempo del Señor. La cizaña no se come, la cizaña es mala. Pero se parece demasiado al trigo. Se parece demasiado. ¿Y cómo podían identificar el trigo de la cizaña? Vamos a ver, Osvaldo, ¿te acuerdas de eso? ¿Qué diferencia tiene el trigo y la cizaña? ¿Cómo yo puedo saber qué es uno y qué es el otro? Porque mientras crecen se parecen iguales. Por el fruto. ¿Y cuál es la diferencia en el fruto? Semilla. La espiga de uno se queda derecho y la espiga de la cizaña se dobla. Así que tú podías ir y ver, y cuando veías que se estaba doblando, espérate, esto es cizaña. Si se queda derecho, pues nada, es la forma que ellos podían visualizar. Ok, si me pongo a buscar y a tratar de sacarla ahora, me puedo llevar trigo con la cizaña. Ahora, pero ¿de qué está hablando el Señor allí? Versos 36 al 43. Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Para allí. Cuando Francisco leyó, ¿qué dijo? Ok, aunque está hablando en parábola y es algo que ellos están asociados, no quiere decir que estaban listos para entenderlo. ¿Ok? Por eso esto que va a estar explicando Jesús es tan importante. No solamente lo fue para los apóstoles en ese tiempo, sino que también es para nosotros. Continúa. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Para. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús, el Mesías. Así que Él sembró la buena semilla. Y aún en nuestro tiempo, esa buena semilla sembrada da fruto, aún hoy. Continuamos. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña Para. son Vamos a ir con calma con cada uno. Cuando hablamos del mundo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué? Estamos hablando del mundo, ¿verdad? Eso es. O sea, que tengo que buscarle mucha vuelta. No, es que a veces me cogen esto y tratan de segmentarlo. Mira, el mundo es el mundo. El mundo es algo así que es redondito, ¿verdad? Hay que dar la vuelta. Muy bien. Así que estamos allí. ¿Y qué dice de la buena semilla? ¿Son qué? Los hijos del reino. ¿Ok? La buena semilla son los hijos del reino. Así que cuando hablamos de la buena semilla, estamos hablando del trigo. ¿Continuamos? Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siembra. Para. ¿Estamos claros allí? Aquí no hay un híbrido, ¿verdad, Osvaldo? Aquí no hay un breeding, aquí no hay un híbrido. El Hijo del Hombre, Cristo Jesús, sembró la buena semilla. Pero tenemos también el enemigo, que lo vimos anterior. El enemigo entonces dijo: ok, vamos a dañar esto. Vamos a dañarlo. Y lo estamos mirando ¿desde cuándo? Desde la creación. Desde la creación se puso lo bueno y vino el maligno ¿a qué? A dañarlo. Y a lo largo de la historia que nosotros hemos vivido, tú tienes que una semilla, tienes una simiente, tú tienes
un remanente, tú tienes un grupo que se ha mantenido y tienes otro que no lo ha hecho. Ajá, pero vamos a llegar a eso en un momento. Continuamos. La siega es el fin del siglo. y Espérate. El fin del siglo. ¿Dónde estamos nosotros, verdad? Estaríamos por aquí. El fin del siglo, ¿verdad? El fin de este siglo. Continuamos. Y los segadores son los ángeles. Ajá, paramos allí. ¿Qué mandato le dio el Hijo del Hombre o le dio el sembrador a los segadores? Francisco. Y al fin del siglo, ¿qué va a pasar? Sacará la cizaña del trigo. Así que los ángeles van a ¿qué? A separar el uno del otro. Yo te digo algo sencillo. Yo lo he repetido muchas veces, pero me gusta ser bien claro con esto. Tú puedes estar aquí esta mañana y decir, yo te escucho lo que estás diciendo, pero yo no creo en la resurrección. Yo no creo en nada de esto que estamos hablando. Yo no creo en eso. Uno se muere y se murió y ya está. Y eso yo te lo respeto. Ahora te voy a decir algo también. Si tú estás aquí esta mañana es porque tú llegaste, porque Dios lo quiso así y te envió y te conocía antes de que tú llegaras. Y tú ni pensaste, ni pediste permiso, ni sabías nada de eso. Y Él no te lo pidió tampoco. De la misma forma la resurrección. Creas o no en la resurrección, creas o no que un día vamos a estar ante el Señor, ¿sabes qué? Él lo va a hacer. Y ¿sabes qué? No te va a pedir permiso tampoco. O sea, y estas cosas hay que hablarlas claras porque a veces como que aguantan un poco. Entonces nos creemos, no, tú no vas a tocar el timbre. No, tienes que tocarlo. Sí, yo sé, me fui por 5 minutos. Ok. Pero lo que tiene esto es que a veces pensamos que somos el centro del universo. A veces pensamos que nosotros podemos coger a Dios y meterlo en un cuadrito. Y cuando tengo problemas, o una lámpara mágica, y la froto y de pronto sale y me cumple 3 deseos. Esto no funciona así. Él es el centro de todas las cosas. Él es el dador de la vida. Fuimos creados con un propósito y fue de adorarle y estar ante su presencia. Ese era el propósito. Pero sabes que Él no te obliga tampoco. O crees y te deleitas aunque tengas que pasar por pruebas, por situaciones y por cosas, porque voy a estar en la presencia del Señor. Porque he visto la muestra de su amor, porque he visto la muestra de su justicia. ¿O no? Entonces no te debe estar malo. ¿Sabes? Si te pesa, si no quieres estar, si tú crees que esto es muy gravoso, que eso está ante el Señor, que estar alabando todo el tiempo, no. Hay otras cosas que hacer. Pues mira, vas a estar fuera de la presencia. Eso es sencillo. Pero tiene consecuencias. No hay puntos intermedios. Continúa, por favor, porque quiero terminar. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Para allí. Quiere decir que aunque hayas creído o no hayas creído, te va a mandar a buscar. Y va a decir, mira, no te preocupes, que yo voy a mandar a mis ángeles a ir por ti. Es como va a suceder esto. Creas o no creas, te van a mandar a buscar. Y creas o no creas, va a haber el momento en el cual tú vas a estar ante la presencia del Señor. Y cuando estés ante la presencia del Señor, Él va a saber tu nombre, tu apellido, tu seguro social y va a saber todas las cosas. Estaba ayer
en un taller, conferencia que se estaba dando. Estaba con el pastor Gilberto Santiago, que estuvo con nosotros acá en una de las conferencias que dimos de matrimonio. Y una de las cosas que él dijo que a mí esa cosa que te dice que tú la coges. Cuando nosotros creemos en el Señor, lo que significa es que su espíritu está en nosotros. Entonces él lo puso de esta manera. Si tú te imaginas que Jesús te dice, mañana voy a estar contigo, voy a pasar el día contigo. Y Jesús, tú te levantas y está al lado tuyo. Y va contigo y te lavas la boca, te viste, vamos a desayunar. Y van a desayunar juntos. ¿Qué tú harías? Después siguen por allí, vamos a almorzar o vamos a visitar, mira aquel que está allá. Y está Jesús con nosotros y nos encontramos con el necesitado. ¿Qué vas a hacer? Por la tarde vienen en el carro y te cruzan de frente ahí y te hicieron un corte de pastelillo. Pero está Jesús al lado tuyo. ¿Qué tú vas a hacer? Entonces tú dirías, mira, ese es el día que más derechito yo estoy. ¿Sabes lo que significa eso? Cuando nosotros hemos creído, Jesús está contigo en todo momento. En todo momento. O sea, que no hay sitio donde te metas, ni donde te escondas, ni miras así, ni te escondas debajo del palo, ni 3 pies bajo tierra. No hay lugar. Él va a estar allí. Nosotros nos comportamos, operamos, decidimos, hablamos y damos testimonio como si Jesús estuviera al lado tuyo. Porque es que no es que esté al lado tuyo, está dentro de ti. Y estamos llamados a ser que embajadores. No hablamos por nosotros, hablamos por Él. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vivimos de esa manera. Porque lo que está leyendo Minerva es eso. O sea, cuando Él venga, Él va a reconocer el trigo y el trigo lo reconoce porque se parece al que lo sembró. ¿Te pareces tú en tu vida, en tu hablar, en tu comportamiento, en tu testimonio? No es porque me llamo Rafael Vélez. Ven las personas a Cristo en mí. Ven las personas a Cristo en ti. Y por eso es que yo no le paso a nadie que me diga, no es que yo soy Vélez, o es que yo soy Jamírez, o es que yo soy de esta estirpe, y por eso es que yo soy así. Cuando tú me dices eso, es porque tú no has muerto a ti, porque tú aprecias más lo que es tu apellido, lo que es tu cultura, lo que son tus cosas, que Cristo. Pues no pidas después que Él te reconozca, porque tú estás prefiriendo las otras cosas. Y por eso es nuestro empeño y nuestra decisión de por la palabra nosotros crecer a la imagen de Cristo. Si me quiero parecer a alguien, no es ni a mi papá, ni a mi mamá, ni ninguna de esas cosas, me quiero parecer a Cristo. Porque reconozco lo que Él hizo por mí. Terminamos allí. Termino 41b, dice, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Quiero decir muchas cosas, pero tengo que aguantarme aquí ahora. La próxima clase vamos a seguir en esto. Y quiero comenzarlo desde aquí, porque es necesario que así como vemos entonces lo que es la obra del Señor para con nosotros viniendo y muriendo en la cruz, resucitando, quiero que nosotros salgamos de aquí impregnados de lo que significa entonces estar en la gloria de Dios a través de la segunda venida de Cristo.
Y como termina ese último verso, que vamos a estar resplandeciendo como el sol, no es porque tengamos luz propia, sino porque la gloria y la luz de Cristo se va a reflejar en nosotros. Es eso. Detengo. ¿Dudas o preguntas? Y doy gracias al Señor por este tiempo que hemos podido compartir. Continuaremos, porque todavía nos queda trabajo por hacer. Puestos en pie, terminamos en oración. Padre Celestial, a ti es toda honra y toda gloria. Gracias, Señor, por la verdad de la palabra. Gracias, Señor, por cómo tú no solamente hablaste a tus discípulos, no solamente hablaste a la multitud, sino que nos hablas a nosotros hoy, con la claridad, Padre Celestial, que tú explicas la enseñanza, cómo tú estableces lo que es la relación contigo, cómo nos dejas saber que llegará el momento en el cual hemos de estar ante tu presencia. Llegará el momento, Señor, en tu segunda venida, en que recogerás y separarás, Señor, el trigo de la cizaña. Es nuestro llamado en este momento que si el Señor ha inquietado tu corazón, tú te presentes ante Él. Si te has sentido tocado por la enseñanza de Jesús, porque quieres ser parte y resplandecer, no importa los problemas, no importa las situaciones, no importa tu condición, el Señor está a la puerta y llama. Y hoy es día de salvación. En el nombre de Cristo. Amén y amén. El Señor les bendiga.